El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Sí, Señor Jesús. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y si yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchas cosas se pueden decir de la cátedra de San Pedro Apóstol. Uno, hablando de Pedro como primer papa de la Iglesia, a partir de ese momento y hasta el día de hoy, los papas que han seguido guiando la Iglesia Católica, también la responsabilidad que tiene un papa para que seamos conscientes del peso que llevan sobre sus hombros, es una imagen, el peso que llevan en el corazón. Y también pues esa dignidad que Dios les ofrece de representarle aquí en la tierra. Son muchos los temas que podemos tocar en una homilía, en una fiesta como esta. Cristo a los santos padres los dejó como depositarios de las llaves de la Iglesia. Ellos en su nombre tienen que ir guiando la Iglesia según y de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que va queriendo de la Iglesia Dios en cada momento? Yo lo recuerdo porque es muy importante, es una fecha que no podemos olvidar. Este 7 de octubre vamos a celebrar 450 años de la victoria de Lepanto, esa victoria del ejército católico defendiendo la cristiandad contra la invasión musulmana. ¿Y quién fue el que convocó esa defensa? El Papa San Pío V. Si él no hubiera tenido la visión trascendental histórica de esa batalla, quizá tú y yo no seríamos católicos, porque Europa no hubiera sido católica, por lo tanto España, pues no sé si hubiera evangelizado al mundo o si hubiera descubierto América, hubiera cambiado la historia totalmente. Es una batalla histórica donde los católicos tenían una diferencia numérica para perderla, era inminente su derrota, y sin embargo, como un papa con esa visión, por eso es santo, se ve que tenía una profunda vida espiritual y le permitió leer los acontecimientos. Yo no conozco mucho la historia de cómo se gestó la batalla, vamos a hacer a través de charlas, etcétera, historiadores nos van a hablar de esa batalla. Ustedes saben que los católicos, como siempre, desorganizados. Si no fuera por el Papa que los unió y les costó empezar a organizarse, porque lógicamente tenían que renunciar a muchas cosas para salir a defender la fe. Y así, bueno, me han llegado detalles, ya habrá tiempo para hablar de ello. Por eso, si se dan cuenta, en momentos históricos muy importantes, han sabido reconocer la voluntad de Dios. También creo que es Inocencio III, el Papa que autorizó a San Francisco de Asís que fundara los franciscanos. Ustedes saben que San Francisco de Asís llegó, por permisión de Dios, en un momento en que la Iglesia estaba pasando por una crisis muy fuerte.
y cómo sacó adelante la historia. Por poner algunos ejemplos históricos, tenemos papas santos, San Félix III, San León Magno, etcétera. Varios papas que ahora no los tengo en memoria ni escritos, que han sido canonizados y por lo tanto han logrado ver, de acuerdo al corazón de Jesús, qué es lo que la Iglesia tenía que hacer en ese momento histórico. Le entregó también las llaves del cielo. Esto es para meditar. Las llaves del cielo a un hombre falible, y por las Escrituras lo sabemos, que le falló al Señor, como le fallamos nosotros, y le entrega las llaves del cielo. Lo que Él ate, quedará atado en el cielo. Lo que Él desate, quedará desatado en el cielo. Por eso ellos tienen una grandísima y gravísima responsabilidad. Ustedes saben, Juan Pablo II tuvo que luchar mucho con la teología de la liberación, que ha hecho mucho daño en América Latina. Gracias a Dios, yo no sé por qué, no conozco los hechos históricos, pero en México no estamos invadidos por la teología de la liberación. En cambio, tú vas a Brasil, tú vas a El Salvador, tú vas a algunos países de América Latina y es que están infestados al día de hoy de teología de la liberación. Pues el San Juan Pablo II tuvo que luchar y tuvo que declarar a algunos sacerdotes, pues que no estaban de acuerdo a la doctrina católica, seguramente con mucho dolor de su corazón. Él seguro que no dudaría de las buenas intenciones de estos sacerdotes, mas sin embargo estaban proponiendo un evangelio marxista. Pues lo siento, pero eso no vino a hablar Cristo. Cristo no vino a hablar de las luchas de las clases, y ahora vamos a derrocar a no sé quién, y ahora vamos a vivir el paraíso en esta vida. Cristo no habló de eso en el evangelio. Cuántas luchas, y ustedes saben que San Juan Pablo II tuvo que venir aquí a un encuentro de todas las conferencias episcopales latinoamericanas, precisamente para marcar cuál era la línea de la Iglesia Católica. A lo mejor usted no lo tiene muy presente, pero eso fue muy duro para San Juan Pablo II, venir al CELAM. Confiar un numeroso pueblo indirectamente a todo el mundo. Los papas directamente, al día de hoy, según las estadísticas, hablan de más de 1.100 millones de bautizados, que tiene que velar por ellos, por su vida espiritual, que estén bien conducidos como un buen rebaño, y lógicamente 7.000 millones de personas que todavía necesitan conocer el Evangelio, 6.000 y pocas. Por lo tanto, todo el mundo está sobre el peso del Papa. Pedro cayó en el pecado para que comprendiera a sus hermanos. Dios permitió a ese Pedro, porque ustedes se dan cuenta, gracias a Dios, permitió que conociéramos la historia de Pedro. Era bueno, seguía al maestro, le obedecía, mas sin embargo, ya lo hemos meditado muchas veces, confiaba demasiado en sí mismo. No era malo, pero dentro de sus defectos, pues pensaba que él podía soportar las persecuciones, las luchas, la liberación, etc. Y el Señor le avisó: Pedro, 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 eres roca, pero te tienes que fundamentar en la fuente, en la roca que construye la iglesia, que es Cristo, no en tus fuerzas. Porque yo estaba meditando hoy en la mañana, Pedro sabía utilizar las armas, le cortó la oreja a un soldado, sabía utilizar las armas, era valiente, pero esa valentía no sirve de nada en la iglesia. La valentía es la santidad. Ese coraje salva historia, salva mundo, salva almas. Por lo tanto, después de su conversión, le dio la salvación y le perdonó sus pecados. Pero se dan cuenta que Pedro después fue, eso está en los Hechos en el Nuevo Testamento, Pablo le tuvo que corregir todavía a Pedro. O sea que Pedro tuvo que seguir un camino de crecimiento espiritual, no porque dijo: Señor, te he abandonado, ahora sí ya no te voy a abandonar más. Seguro que estaba firme en no querer abandonar más al Señor, mas sin embargo tenía que caminar todavía en su conversión. Yo creo que también nos ayuda a nosotros el Pedro humano que va caminando en la fe hasta llegar a ser mártir, humilde,
por eso no quiso ser crucificado como su maestro, pidió ser crucificado al revés. Imagínense, del Pedro traidor al Pedro mártir humilde. Pues también se sirve de una imagen para nuestra propia vida. Confesó al Mesías 3 veces. El Señor, después de verle caer, tuvo que sacarle su confesión de fe 3 veces. Y como dice la Escritura, se sentía mal, triste, porque el maestro le preguntara 3 veces si le amaba. Y le decía a Pedro casi: Señor, pues si tú me has visto, soy nada, soy frágil, soy pecador, pero tú me has visto que te quiero seguir. Tú lo sabes todo, sabes que te quiero. Que también el Papa Benedicto XVI tiene una meditación muy bonita, porque dice, la pregunta no era: Pedro, ¿me quieres? Fíjense la humildad de Pedro ahí en esa respuesta. Pedro, ¿me amas? Y él responde: sí, Señor, tú sabes que te quiero, pero yo te estoy preguntando si me amas. Pues tú sabes que te quiero. Ya era ese Pedro que reconocía su fragilidad. Tuvo que hacer una confesión de fe y una conversión que le duró toda la vida. Por lo tanto, el Papa está invitado, en una de sus misiones es confirmarnos en la fe, en la verdad, porque le decía: apacienta mis ovejas, tú eres mi representante. Uno de los títulos del Santo Padre que no se puede olvidar es vicario de Cristo. Vicario de Cristo. Él hace las veces de Cristo en la tierra. ¿Qué decía Santa Catalina de Siena, doctora de la Iglesia? El dulce Cristo en la tierra. Ustedes saben que Catalina de Siena, su misión, una de sus misiones, fue hacer volver al Papa, porque tenía miedo, son humanos, tenía miedo, escapó de Roma, estaba en Francia, y le dijo: usted tiene que volver a Roma a cumplir su misión. Con miedo, sin miedo, usted tiene que venir a cumplir su misión. Y la cátedra de Pedro está en Roma. Y gracias a la intervención de Santa Catalina de Siena, el Papa volvió y tenemos, en ese momento había varios papas, y gracias a Dios quedó el Papa genuino, el Papa que Dios había escogido. Llevar a todas las almas al cielo, con ese deseo que tendrá en su corazón para que se salven. Por eso, decía San Juan Pablo II, nos recordaba, dice: la esencia de la Iglesia es la evangelización. Y está en la Escritura. Si los papas, ¿qué hacen? Repetir la palabra de Dios. Pero en estos momentos históricos, entonces, ¿qué decía él? La misión esencial de la Iglesia es evangelizar. Me están viniendo ahora, que yo sé que se ha hecho viral, pero si quieren buscarlo en las redes sociales, busquen a San Juan Pablo II cuando fue a Chile y le habló a los jóvenes. Ese discurso yo creo que marcó la historia. Miradle a él, porque precisamente, no sé si ustedes saben, antes de ese discurso le hicieron un atentado, le quisieron hacer un atentado. Él tuvo 3 atentados, el que conocemos en el 81, uno que pocos conocen en Fátima, un sacerdote le clavó un cuchillo en Fátima, no recuerdo la fecha ahora, y en Chile. Después tuvo otros intentos, pero el Chile estuvo a punto también de hacerle daño. Y entonces él estaba lleno de fuego, lleno del Espíritu Santo. Imagínense hablándole a los jóvenes. Ese discurso lo tenemos que volver a escuchar varias veces para ver el corazón de alguien, de un papa que quiere llevar el Evangelio a todo el mundo. Le estaban tratando de matar y él estaba evangelizando. No se preocupaba por su vida, estaba preocupándose por esa juventud que iba a ser el futuro de la humanidad. Bueno, debe velar por la unidad, la caridad de la Iglesia, fecundar el mundo, suplicar a Dios por nosotros. Por eso le decimos pontífice, sumo pontífice, es el puente que va intercediendo entre Dios y nosotros. También su tarea es santificar la Iglesia, mantener la tradición, la doctrina y el magisterio, y mostrar, y más hoy que nunca, porque ahora nos están rechazando como si los católicos no tuviéramos nada que ofrecer al mundo. Hoy más que nunca el Papa tiene que mostrar al mundo que la palabra de Dios tiene mucho que decirle y mucho que enseñarle a la historia. La palabra de Dios es viva y puede reconducir los peores momentos históricos. Por eso el Santo Padre tiene que seguir proponiendo la palabra de Dios. Y recuerden, es una anécdota muy bonita, ya termino,
porque los pastorcitos fueron 2 sacerdotes a Fátima cuando estaban haciendo las apariciones y le pidieron oraciones por el Santo Padre. Y los pastorcitos dijeron, ¿y eso qué es? No sabían que era el Santo Padre. Y entonces les explicaron la figura del Santo Padre, el Papa, que reina, que gobierna, que dirige, que santifica la Iglesia, y a partir de ahí los 3 pastorcitos no dejaron de hacer sacrificios y oraciones por el Santo Padre, sobre todo Jacinta. Por eso en el mensaje de Fátima se habla mucho del Papa. Y ustedes saben que el santuario más visitado por los papas del mundo es Fátima. Entonces, ahí también sale esa oración continua por el Santo Padre y todos los santos padres, porque la misión es fuerte, es pesada, pero con la ayuda de Dios la llevarán a buen término. Que así sea.